El arrebatamiento de la iglesia, serie número 1. ¿Qué es el rapto? ¿Qué es el rapto? Que el Señor les bendiga, amados hermanos y amigos de Pasión por Jesús. Damos inicio a esta serie, El rapto o el arrebatamiento de la iglesia. El pastor Osmin Rivas y el pastor Sergio Morales serán los pastores encargados de discernir este tema. Gracias por estar con nosotros. En esta oportunidad vamos a comenzar con el primer tema, que le hemos titulado ¿Qué significa el arrebatamiento? ¿O qué es el arrebatamiento de la iglesia? Por favor, quédese con nosotros y aprendamos qué es lo que le espera a la iglesia en los próximos días. No sabemos cuándo, no sabemos qué fecha, pero por las señales sabemos que es pronto. Le damos paso al pastor Osmin Rivas para que sea él quien nos esté ilustrando la palabra del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Esta hora le damos gracias al Señor. Le damos gracias también a mi hermano Héctor, que nos permite poder venir y estar a través de Pasión por Jesús. Esta hora poder definir y poder tener un concepto más claro acerca de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia del Señor. Así que esta hora pues le damos gracias al Señor porque nos permite poder estar por este medio, poder llevando una palabra mucho más clara, porque sabemos que en los últimos días ha habido un repunte acerca de lo que es el arrebatamiento. Entonces nosotros como iglesia tenemos que tener claridad en los conceptos, claridad en lo que creemos y claridad también en lo que estamos esperando. Así que nos gozamos en esta tarde. Así que quisiéramos leer la palabra en Tesalonicenses. Tesalonicenses, el capítulo 4 de Tesalonicenses. Dice la palabra del Señor ahí en Tesalonicenses, hablando acerca de lo que es el arrebatamiento. Tesalonicenses. Así que ahí vamos a leer Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice la palabra del Señor. Tampoco, dice el apóstol, queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Eso es lo que la Biblia habla acerca del arrebatamiento, es lo que el apóstol Pablo escribía. Y entonces, cuando nosotros hablamos de arrebatamiento, arrebatamiento es una palabra, cuando hablamos de arrebatamiento, es una palabra que viene del griego arpazo, que significa poder atraer, poder atrapar, poder alcanzar, quitar, capturar, tomar por la fuerza. Este verbo expresa una fuerza ejercida repentina sobre alguien. Eso quiere decir que vendrá un día cuando se ejerza repentinamente una fuerza sobrenatural sobre aquellos que estaremos preparados para ser arrebatados. Seremos levantados, seremos quitados, seremos alcanzados y seremos quitados de esta tierra. Cuando Lucas en el capítulo 17:34 habla acerca de que seremos tomados
Cuando hablamos de esa palabra tomados, en el hebreo lokav, significa tomar, sacar, apoderarse, arrebatar algo. Eso es lo que Lucas habla en el capítulo 17 acerca del arrebatamiento, porque ahí dice que uno será dejado y uno será tomado, el otro será dejado. Entonces la palabra tomado viene del hebreo lokav, que significa tomar, sacar, apoderarse, encontrar algo. Entonces, y eso es lo que ahí Lucas nos define. Entonces, hermano, nosotros sabemos que arrebatamiento, como lo dice Tito, dice es una bienaventurada esperanza. Entonces, nosotros tenemos esa esperanza, tenemos que tener claro y poder alentarnos, como acá el apóstol nos dice, y poder saber que esto eminente, es algo eminente, algo que estamos esperando, algo que va a ocurrir, no sabemos cuándo, no sabemos el tiempo, porque, hermanos, ni aún Daniel lo podía saber cuando él dice allá en el capítulo 12 de Daniel, dice que aquellas cosas estaban selladas, y entonces pues eran como que pasaron hace como unos 2000 años, ni siquiera Daniel tenía claridad acerca del arrebatamiento. Entonces, si en el versículo 12 dice que pasarán 2600 años, y pues en esos momentos ya ahora nosotros tenemos más claridad acerca de eso, porque estamos viviendo tiempos finales, tiempos en los cuales pues Mateo capítulo 24 nos narra acerca de que son tiempos finales. Entonces ahora nosotros estamos mucho más cerca, porque nosotros somos la generación que vamos a poder ver, que vamos a poder ser arrebatados, como lo dice acá el apóstol, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que seamos vivos seremos transformados. Será un evento glorioso, será un evento tremendo en el cual nosotros vamos a ser recibidos por el Señor en las nubes. Entonces, por eso Romanos capítulo 13 lo narra y dice que nosotros somos la generación, nosotros estamos mucho más cerca de poder ver este acontecimiento tan glorioso que nosotros lo estamos esperando, porque esa es parte, hermanos, de nuestra doctrina. Eso es parte de lo que nosotros esperamos, porque nosotros sabemos que el Señor, como dice acá, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, vamos a recibir al Señor en los cielos. Y sabe, hay algunos que niegan esta doctrina. Hay algunos escépticos, pues como esto es bien controversial acerca del arrebatamiento, lo niegan. Algunos tienen conceptos equivocados, pero claro, nosotros tenemos un concepto claro de lo que es el arrebatamiento. Claro, lo niegan porque algunos dicen que esta doctrina es nueva, dicen que no es posible porque relativamente hace algunos pocos siglos se empezó a hablar de ello. Y claro, si nosotros vamos a la Biblia, hermanos, pasará unos 60 o 70 años que se empezó a escribir un poco más acerca de eso. Entonces, por eso el apóstol Pablo también en el capítulo 15 dice un misterio, porque era un misterio. Pero ahora nosotros tenemos claridad, ahora nosotros sí entendemos y estamos mucho más cerca de poder ver estos acontecimientos, porque son tiempos finales, porque son tiempos en los cuales nosotros debemos de estar preparados. Tenemos que estar preparados porque señales del arrebatamiento no vamos a ver. O sea, va a ser un momento en un abrir y cerrar de ojos, como lo menciona la palabra del Señor. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar preparados, preparándonos siempre, porque no sabemos cuándo va a ser esto, no sabemos cuándo vamos a ser llevados. No sabemos cuándo sucederá esto, pero eso sí, nosotros tenemos que tener conciencia y poder nosotros animarnos los unos a los otros, porque sabemos que ese momento llegará
Y como lo dice acá el apóstol, dice acá, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de, del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Así que, hermano, los acontecimientos, los tiempos son difíciles, por eso hablamos del repunte. Este repunte, porque, hermano, nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo he vivido en la costa, viendo el mar, viendo el río. Entonces, cuando uno, pues había llovido en la parte de arriba del río, entonces uno veía el movimiento del agua, veía todos los acontecimientos, y podía uno decir, viene dentro de poco, viene la creciente, viene, se va a llenar. Entonces había un repunte. Entonces uno podía medir, uno podía ver el agua, podía ver todo el agua se ponía más turbia, todo era más, o sea, todos los peces empezaban. Entonces uno podía definir y decir, viene la creciente, ya dentro de poco esto se va a llenar, así que vámonos para la casa, resguardémonos porque ya va a suceder. Entonces igual cuando uno ve el mar, cuando uno ve la mar, el que es pescador, antes de que la marea suba, entonces él puede definir y puede decir, esa es la repunta. Entonces, porque él conoce todo el movimiento, cómo está aquello para poderse preparar y y poder ver que la marea va a subir. Entonces, en el caso de nosotros como iglesia, tenemos una palabra fiel, tenemos una palabra verdadera, tenemos algo que nos dejó escrito, tenemos una promesa del Cristo de la gloria. Cuando Él ascendió a los cielos, Él dijo que iba a preparar morada. Dijo, yo me voy. Claro, dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos, les voy a dejar a alguien para que los consuele, mientras yo voy a preparar morada. Y eso es lo que el Señor está allá, sentado a la diestra del Padre, preparando esa morada para que cuando el Padre lo decida, nosotros vamos a ser arrebatados. Y no solamente cuando el Padre, sino que cuando el último de los gentiles, cuando la plenitud de los gentiles haya sido, haya sido atrapada, haya sido consolada, cuando el último de los gentiles haya aceptado el nombre de Jesús, entonces ahí sonará la trompeta con voz de mando, con voz de arcángel, y la final trompeta va a sonar para ser llevados nosotros a ese lugar donde vamos a ser recibidos en las nubes.